Buen día. Estamos iniciando quinto vídeo, y en este especial caso vamos a ver la revelación ascendente de Cristo. Ese va a ser nuestro tema, pero nuestro tema está basado en la revelación de Dios. La revelación de Dios. ¿Qué es la revelación de Dios? Es cuando Dios se da a conocer. Dios se da a conocer al hombre. Entonces hay tres fases diferentes de esta revelación. La primera fase la encontramos en la naturaleza. La naturaleza nos da un testimonio de que hay un creador. Y el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, toda naturaleza, tanto animal como vegetal, el mismo ser humano y en general, dan testimonio de un creador. Muy bien, esa es la revelación natural. La revelación escritural es precisamente este libro, bendito, este libro glorioso. El primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay absolutamente ninguna ponencia extra. Es sencillamente la revelación de Dios, su creación. Pero en el Salmo 33:6 la palabra nos aclara bastante al respecto de cómo fue hecha la creación. Y nos dice así: dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces encontramos aquí la palabra de Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces la gente piensa que este libro fue hecho por hombres, pero realmente Dios con su propia mano cortó unas tablas en el monte Sinaí y escribió con su dedo los primeros 10 mandamientos que habría de recibir Moisés, y después le ordenó que escribiera lo que es los 5 libros los primeros 5 libros de la Biblia, llamado el Pentateuco o el Torá para los judíos. Entonces la revelación escritural la tenemos a través de la palabra. La palabra de Dios habla de Dios, nos muestra a Dios. Pero la revelación cumbre se encuentra en el capítulo número 1 del libro de San Juan, donde nos dice de esta forma, y nos aclara bastante cuál es el principio de la revelación del verbo. Dice, en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta es la revelación especial, el verbo. El verbo revela a Dios. Dice que en el principio del verbo, la palabra, y hablamos de la palabra, la escritura, y también dice, y el verbo era con Dios, estaba en su boca, estaba en su corazón, estaba en su ser. Y también el verbo era Dios mismo, el creador. El verbo era Dios. Muy bien, pero en el versículo 14 nos aclara más. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hace carne y habitó entre nosotros, vivió entre nosotros, el Cristo bendito de la gloria. Y el versículo número 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Seguimos grabando. Muy bien, entonces a Dios nadie lo vio jamás, pero el verbo viene y revela a Dios. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer a Dios. Dios se da a conocer, o a través del verbo conocemos a Dios. Esto es entonces la revelación general, la revelación a la cual tiene acceso pues, una gran parte de la humanidad,
algunos en especial y en particular aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, tiene esa revelación que vamos a ver ahora como la revelación especial. La revelación especial la encontramos en el capítulo número 4 del libro de San Juan, como el Señor Jesús tiene un encuentro con una dama, con una mujer, y esto lo vamos a llevar a cabo a través de este tema. Vamos a hacer una breve oración a nuestro Dios para que Él bendiga su palabra y el mensaje que vamos a compartir en esta tarde sea de bendición a todos aquellos que van a estar atentos al tema. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te damos gracias porque te has revelado a nuestras vidas, te has revelado a través de tu creación, te has revelado a través de las Sagradas Escrituras y ahora en este tiempo te has revelado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien amamos y quien se ha mostrado a través de los siglos a toda la humanidad. Te alabamos por ello y te damos gracias y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver esta revelación ascendente de Cristo. Vamos a ver cómo el Señor se va revelando primero a una dama, ya se había revelado a sus discípulos, y después se revela a todo un pueblo. La palabra de Dios en el capítulo 4 dice así, los primeros versículos, para ver un viaje sin coincidencia. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces un viaje sin coincidencia, porque para Dios las coincidencias no existen. Él tiene todo previsto, premeditado, preanunciado en su mente eterna, y el Señor Jesús nos muestra aquí que Él tenía que hacer un viaje pues necesario, porque había una pequeña controversia de que Juan hacía muchos discípulos y que bautizaba a muchos discípulos, y que los discípulos de Jesús también bautizaban a muchos y que estaban bautizando más los discípulos de Jesús que los de Juan. Entonces el Señor determinó, ya que en su tiempo estaba perfectamente medido, que había de viajar de Jerusalén a Galilea, regresar a su ciudad natal, pero había de pasar por Samaria. Y Samaria para Dios es muy importante, como también lo era para Jesús, porque los samaritanos habían sido un día parte del pueblo de Israel. Habían sido integrantes del pueblo de Dios, y por lo tanto el Señor tenía preocupación por este pueblo, por esta gente. Y entonces se detuvo ahí en el pozo que Jacob había regalado a su hijo José, y ahí se sentó esperando ese encuentro, que no iba a ser circunstancial, que él lo tenía premeditado plenamente en su mente de que así iba a ser. Y a lo lejos se vio la figura de una dama que traía en su cabeza un cántaro para llegar al pozo y sacar agua para llevar a su domicilio. Entonces ahí el Señor empieza su trabajo de revelación a esta persona. Y dice que cansado del camino, el Señor tenía la naturaleza humana, 100% era un hombre, y también tenía la naturaleza divina, 100% era el Verbo encarnado, el Cristo de la gloria. Entonces le dice a la mujer, como hombre, dame de beber. Y Jesús estaba cansado, su rostro se había desfallecido, y lógicamente necesitaba esa agua que había ahí en el pozo, y se la pide a la mujer. Muy bien, este fue el primer paso en este encuentro, en el cual el Señor extiende esta petición a esa dama. Y la mujer, que era una mujer samaritana, encuentra que no había una paridad, no había una forma de tener una relación plena, ya que había algunos prejuicios en medio. Dice
en los versículos número 7 en adelante. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no tienen compañerismo. Respondió Jesús y dijo, no, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, esta mujer entendió que Jesús era un hombre judío. Y en el oriente, un hombre, un varón, no se puede dirigir abiertamente a una dama si no es su familiar, si no es su esposa, si no es una conocida plenamente identificada, sino que eran totalmente desconocidos. Y esa mujer le dice, ¿por qué tú siendo hombre judío te diriges a mí? La mujer pone uno de esos prejuicios que se manejan allá en el oriente y que son básicos en el trato con las personas. Pero aquí comienza el encuentro, ¿sí? El encuentro de esa mujer, la cual lo califica como un hombre judío y ella una mujer samaritana, y por lo tanto no había, por la historia que había entre judíos y samaritanos, una división histórica que hubo en el tiempo del rey Roboam, en donde un hombre llamado Jeroboam se llevó a 10 tribus y formó un reino, el reino del norte, teniendo su capital en Samaria, y así comenzó la división y pasaron los siglos y siguió esta mala fraternidad entre estos dos pueblos. Entonces el Señor le responde y le dice algo inusitado para ella, lógicamente, y también para nosotros puede serlo, porque dice respondió Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces aquí el Señor cambia los papeles del asunto, hace un cambio muy, muy drástico, pero este encuentro le pusimos por tema una revelación ascendente, una revelación que crece, que va gradual y ascendente, ¿sí? Entonces aquí el Señor le habla de un don de Dios y le habla de un agua viva, que se trataba de algo corriente, de algo especial. La mujer entonces en ese instante cambia también su forma de percibir a esa persona con la cual está platicando, y por primera vez le dice Señor. Dice el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes el agua viva? ¿Tienes un río? ¿Tienes una fuente? ¿Tienes un lago? ¿Eres un señor? Porque aquí al hablar don de Dios se está hablando de un señor. Se trataba de un señor. El Señor Jesús era un señor, el Señor Jesús. Pero para ella creció su perspectiva de él al verlo como un señor dueño de algo muy especial. Y empieza el diálogo con las palabras, la pregunta de la mujer. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio ese pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Eres tú mayor? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Él quería elevar la perspectiva de lo que le estaba diciendo. Dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces aquí empieza la revelación de la eternidad que él traía en sí mismo, y de esa agua que sobrepasaba el entendimiento, ya que saltaba, pero no solamente como una fuente común, sino que saltaba para vida eterna. Asunto que también más adelante, un día, el Señor se presenta en el templo y también ofrece a la gente un río de agua de vida. Dice, cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba.
y yo le daré un río que salte de agua de vida. Entonces el Señor Jesús traía ese ofrecimiento porque Él tenía la potestad de trasladar a la persona y de dar en su ser una verdadera esencia vital que le diera acceso a la vida eterna. Dice la mujer, le dijo la mujer, Señor, dame esa agua. Segunda vez que lo llama Señor, está ya en un nivel diferente. Ya no es para ella un judío simple, sino ahora es un Señor. Y le dice, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá, porque al estar pidiéndole al Señor que la llevara a ese lugar donde estaba esa fuente de agua de vida, pues estaba viendo una perspectiva diferente de lo que el Señor quería mostrarle a esta dama, y ella estaba mostrándose como una persona dispuesta a ir a donde el Señor quisiera. Dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces el Señor profundiza en el corazón de aquella mujer, ve lo profundo de su ser, y como si fuera una película delante de los ojos de ambos, el Señor le muestra que no solamente no estaba casada con el hombre con el cual vivía, sino que había tenido otros 5 con los cuales había vivido en forma pues ligera, por decirlo así. Entonces la intención del Señor desde luego no era ofenderla, sino era decirle su situación, que ella viera que el Señor Jesús no solamente era una persona, era un Señor, era alguien más. Y aquí agrega la mujer, entendiendo que el Señor está cambiando a giros espirituales, y le dice, en el versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces aquí eleva la visión de quién era Jesús. Y realmente Jesús era un profeta. El mismo Moisés había declarado que vendría alguien que sería el profeta, un profeta que hablaría de Dios. Los profetas son personas que hablan de Dios y que muestran la dimensión de Dios. Entonces la mujer así lo eleva a una dimensión distinta. Ya no solamente era un hombre judío, un señor, sino ahora lo ve como un profeta, un hombre que podía mostrar las dimensiones de Dios. Entonces dice, me parece que eres profeta, pero aclara a la mujer también y pone su ponencia religiosa. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es verdad, los judíos se quedaron con Jerusalén y en el monte Gerizim los samaritanos hicieron su templo, pero un templo de adoración idolátrica, por cierto. Y eso tiene que aclararlo el Señor más adelante, donde le dice en el versículo número 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces el pueblo judío era el pueblo escogido de Dios, el pueblo llamado de Dios, el pueblo al cual se le dieron las tablas de la ley, se les dio la ley, y por lo tanto eran los que tenían la revelación escrita. Y de ahí, de Judá, viene precisamente el Mesías, quien estaba haciéndose presencia delante de esta mujer, revelando en este giro espiritual su visión en cuanto a lo personal. Le vio todo su corazón a esta mujer, todo su entendimiento de la vida, y se los mostró con palabras sencillas. Muy bien, pero el Señor pasa a otro nivel porque quiere mostrarle a esa dama lo que habría de ser la adoración. La mujer le habló de un templo, del templo de Gerizim. El Señor le habló del templo. El Señor podría haberle hablado del templo de Jerusalén, porque era el templo de los judíos,
Pero el Señor le quiere cambiar la visión en cuanto a lo que es la adoración. Y le contesta y le dice así. Dice, nuestros padres, bueno, dice, primero la mujer dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Jesús le dijo, créeme, la hora viene cuando en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús es el Salvador. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí el Señor cambia la perspectiva del enfoque de la adoración. La adoración era en el templo, pero un día el Señor estuvo en el templo y dijo, en 3 días, derribad este templo y en 3 días yo lo levantaré. Hablando de su cuerpo, hablando de su persona, hablando de su muerte y resurrección, su muerte en la cruz, la sepultura y la resurrección y la nueva visión de la adoración que ya había dado a sus discípulos a través del tiempo que estuvo con ellos y que en este momento se lo está mostrando a la mujer samaritana, diciéndoles que los verdaderos adoradores habrían de adorar a Dios, al Padre, en espíritu y en verdad. 2 elementos claves: en espíritu, porque habría de ser de lo más profundo del ser humano, y en verdad, en una cualidad que solamente se adquiere cuando una persona conoce a Dios, cuando le es revelado a Dios a esas personas. Entonces, y le dice algo también especial, el versículo 23, dice, mas la hora viene, y ahora es, ese momento era un momento que iba a empezar una adoración particular, mas ahora la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces el Señor Jesús le revela a esa mujer que ese momento iba a ser un momento de adoración, porque habría de haber una conversión, un cambio, una visión distinta, una revelación directa a su vida, que ella no esperaba, lógicamente, pero que había de llegar por la gracia de Cristo, por el amor que Dios tiene a sus criaturas y porque quiere la salvación de aquellos que ama. Entonces Dios ama toda su creación, es suya, le pertenece, pero también en lo particular a las personas que forman a la raza humana, el Señor les ama muy bien. Entonces, un alcance de pueblo viene a mostrarnos la palabra de Dios aquí, cuando aquella mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. La misma revelación que recibió Moisés allá en el monte Sinaí, cuando el Señor le dijo, yo soy el que soy. Le dice a Moisés, aquí le dice el Cristo, el Mesías, yo soy, le dice a la mujer, el que habla contigo. Una revelación particular, especial, a una mujer que había encontrado el camino, que se puede decir como un encuentro ocasional, que no es ocasional como lo dijimos al principio, ya que el Señor lo tenía en su presencia dispuesto. Encontró a esa dama y se reveló a ella como el Cristo. Una revelación particular, que es especial, que muchos en la raza humana hubieran creído, los profetas, los grandes sabios de todos los tiempos hubieran querido tener un encuentro, porque es un encuentro de vida espiritual. Entonces dice el versículo número 25, el versículo número 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces regresaron los discípulos de Sicar, de hacer las compras que necesitaban para continuar con el camino, y lo encontraron platicando con esa dama. El Señor era un hombre de 30 y tantos años, de 30 años,
pues que podría en un momento dado estar en la edad casadera. Y cuando lo vieron, pues los discípulos dijeron, pues, estamos platicando con una mujer, bueno, pues él sabe lo que hace, ¿no? Es una persona libre, pero no le dijeron absolutamente nada. Entonces dice aquí el versículo 28, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Entonces aquí esta mujer empieza teniendo ya la revelación de Cristo en sus ojos, en su sentir, en sus emociones, en su inteligencia. Llega no con las mujeres, porque ella estaba distanciada con las damas, ya que era una mujer que había tenido muchos maridos y que por lo tanto las damas tenían miedo que les quitara a su marido. Entonces, pero fue con los hombres y les habló entonces diciendo que había encontrado un hombre que le había dicho todas las cosas, y les dice, ¿no será este el Cristo? No dudándolo, sino más bien haciendo un reto a aquellos varones para ver qué pasaba. Entonces dice que salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces la gente de Sicar, los varones importantes de la ciudad, salieron, dicen, bueno, ¿qué será cierto lo que dice esta dama? Vamos a ver de quién se trata. Salieron y vinieron a Jesús y empezó con ellos un diálogo. Para eso regresaron los discípulos y le ofrecieron comida. Y hay un diálogo del versículo número 34 al número 38, que nos vamos a saltar un momento para entrar en la ciudad de Sicar. La palabra Sicar viene, es el nombre de donde viene la palabra sicarios. Entonces los enemigos de los judíos eran muy bravos y se les llamaba sicarios porque eran bastante agresivos. Entonces estos samaritanos, al principio lo vieron judío, pero ya la mujer había intercedido por Jesús increíblemente y había dicho que era el Cristo, era el Mesías. Entonces los samaritanos fueron a comprobar, y en el versículo 39, brincando los versículos que vimos, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que ha hecho. Porque la mujer nunca la habían visto con la gracia que llegó delante de ellos. Nunca la habían visto con la luz que llegó a ellos. Nunca la habían visto con las palabras que estaba hablando con los hombres. Entonces, en esta ocasión la vieron, pero al mismo tiempo absorbieron esas palabras, porque en el corazón del ser humano hay una figura, hay una forma, que es a imagen y semejanza de Dios, y solamente se recupera cuando Dios la restaura, la remodela. Entonces en esta mujer estaban viendo la remodelación del principio de la creación, donde Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Varón y hembra los creó iguales a la semejanza de él. Entonces estaban viendo la semejanza de Dios en la vida de esa persona, de esa mujer samaritana, y entonces dice que creyeron en ella. Creyeron que realmente había hablado con el Mesías. Y entonces vinieron, en el versículo 40 dice, vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Entonces los samaritanos dijeron, Señor, nunca habíamos escuchado palabras como las que tú dices. Nunca habíamos oído esto de las parábolas de las que hablan algunos por ahí, que tú compartes. Compártenoslas. Abre tu corazón para nosotros. Queremos saber del Dios verdadero, del Dios todopoderoso, del Dios santo, del Dios de Israel. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara 2 días con ellos. Y el Señor accedió. Ya lo tenía en su plan, definitivamente, estar 2 días y no solamente predicarles la palabra, sino también enseñarles la palabra. Que la palabra de Dios en ellos fructificara, se hiciera una esencia magnífica. Y entonces dice el versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. Era un movimiento de pueblo, como vimos a su momento, el alcance de un pueblo completo para la gloria de Dios y para sanar las enfermedades y las situaciones del corazón de aquellas personas que tenían pues unas cosas, unos antiguos odios profundos, y el odio es algo muy, muy malo para la gente, muy mortífero para el que lo practica. Entonces, recapitulando, vimos un viaje sin coincidencia,
un encuentro de menor a mayor y un cambio a un giro espiritual. Y después el nuevo enfoque de la adoración que el Señor le presenta a la mujer samaritana y el alcance mayor para el reino. Todo un pueblo que había creído en Jesús. Toda una gama de la revelación nos muestra este pasaje y tenemos en lo que nos rodea la revelación de Dios, pero no en la plenitud que lo vemos a través de nuestro Señor Jesús. Indiscutiblemente es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3, la palabra de Dios nos muestra cosas maravillosas. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que he visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, la revelación de Jesucristo viene a la mujer samaritana, viene a los moradores de aquel lugar, pero ahora en nuestros tiempos tenemos posibilidades mayores. Una vez hubo un encuentro al final de la vida en esa tierra de nuestro Señor Jesús, donde Tomás aclaró que solamente cree